Siento que este podcast que les voy a contar es una mezcla de Outlander con Piratas del Caribe con Mulan y ya van a ver por qué. El día de hoy vamos a hablar de Jeanne Barrett, la primera mujer que dio vuelta al mundo y no solo eso, tuvo que disfrazarse de hombre para ser parte de una expedición y voy a contar aquí la historia completa. Hola y bienvenidos a Historias Ambientales, un podcast dedicado a las amantes de la ciencia y la naturaleza. Este es el primer episodio. Espero que lo disfruten. Cuando yo investigué sobre Jean me conmovió bastante. Entonces, nada, empecemos. Jean Barret nació en 1740 en Francia y su vida fue entre plantas. Desde muy pequeña aprendió lo que era como a diferenciar las plantas, a aprender a recolectarlas, etcétera. Recordemos que en esta época las mujeres no tenían una educación formal, sino que, por ejemplo, en el caso de Jean, en esa época aprendían a hacer herbolarias y pues esas habilidades le permitieron a ella pues tener un poco más de conocimiento sobre las especies, los usos medicinales. De hecho, los herbolarios asistían a los doctores, a los científicos en temas de plantas, pues porque ellos sabían cuáles eran las propiedades medicinales, cómo se cultivaban, etcétera. Entre los años de 1760 y 1764, ella trabajó como ama de llaves de un naturalista que se llama Philibert Commerson. En ese tiempo él era doctor y pues él estaba casado, pero cuando fallece su esposa, pues se enamora de Jean y la convierte en su amante. Después de pues algún tiempo, Jean queda embarazada y pues tiene a su hijo y lo dan en adopción. Se cuenta que como un año después el bebé fallece. Aunque como la canción dice que ellos eran de distintas sociedades, ambos compartían como ese amor por la botánica y las plantas. Entonces no se sabe a ciencia cierta si ella ya sabía leer o escribir siendo pequeña, o sea, desde pequeña si alguien le enseñó en su familia, o fue que Commerson le enseñó. Bueno, como les digo, ellos pues eran amantes y todo, vivían en un pueblo y pues decidieron mudarse a París porque pues ya saben, pueblo chico, infierno grande, entonces no querían como tener esos chismes a su alrededor, esos estigmas y todo, pues porque ella era el ama de llaves, la sirvienta, pues estaba muy mal visto que un hombre como Commerson se pudiera enamorar de alguien como ella, entonces deciden irse a París. En ese tiempo, Commerson se convirtió en un botánico oficial de la corte francesa, pues Jane, en su caso, ella siguió siendo su ama de llaves y también su enfermera. En esa época, pues el gobierno francés tenía como rival a Gran Bretaña y España, pues en esa época todos los gobiernos querían ir y conquistar tierras y ponerlos a su nombre y el gobierno francés no quería hacerse quedar atrás, entonces encargó a un almirante y explorador, Antoine de Bougainville, una expedición pues para esto, ¿no? Luis Antoine tenía como una amistad con Commerson y pues le pidió que lo acompañara en la travesía. Entonces Commerson, ¿qué hizo? Le dijo, bueno, pues necesito un asistente. Entonces Luis Antoine le dijo, bueno, consíguete uno y pues ahí es cuando entra John. Entonces en esa época tenían como leyes francesas que no podían las mujeres entrar a los barcos, no podían subir en los barcos de armada francesa, eso estaba súper prohibido. Entonces la solución que ellos encontraron fue que Jean se disfrazara de hombre y que cambiara su nombre pues a John. De hecho, se cuenta que fue algo así como Commerson estaba en el barco y encontró a un tipo, entre comillas, en la calle. Le dijo, y tú necesitas un asistente, tú sabes de plantas. Y pues Jean, vestida de hombre, dijo, pues sí, claro que sí, obvio. Y pues ahí empezó la travesía. La expedición de Bougainville estaba formada pues por dos barcos, y perdón el mal francés, el Raudeuse y Etoile. Zarparon en 1766. Su primera parada fue en Montevideo y aquí Commerson te cuenta que él se vio muy afectado, le dio bastante mareo y no solo eso, él tenía úlceras en las piernas, lo que le imposibilitó caminar, por lo que su asistente Jan tuvo que hacer todo el trabajo mientras Commerson descansaba. Y aquí entro con lo que me refiero a que primero ella era enfermera, tal como, bueno, no sé si han visto esa serie Outlander, le tocó disfrazarse de hombre justo como en Piratas del Caribe y Mulan, entonces ahí se ve también un poco, también se ve pues que mientras Commerson descansaba, Jane tuvo que hacer no solo todo el trabajo, sino que pues mientras tanto fingir que es un hombre y todas las tareas, de fuerza física y todo, pues tenía que hacerlo él, ella tenía que comportarse como hombre, o sea, como además que estaba en un barco en medio de la nada, pues sí o sí tenía que hacerlo y pues en el barco siempre iban a haber ojos observándola, entonces tenía que ser también muy cuidadosa, lo cual es bastante impresionante.
También hicieron una parada en Brasil. Jean descubrió una planta trepadora a la que bautizaron en honor a Louis Antoine Bougainville, que es la bugambilla. Es una planta, es como una enredadera, tiene las flores moradas. En Latinoamérica también se ve bastante, pues que decora como las paredes de las casas. Bueno, no se sabe tampoco a ciencia cierta si fue que ella la encontró o pues ayudó a encontrarla, pues a descubrirla, pero digamos que fue ella. En ese tiempo también el trabajo que ella tenía era catalogar todas las plantas que encontraban y hacer la recolección. Y es que el trabajo de ella fue bastante, al punto de que logró recolectar entre 3.000 y 6.000 plantas. Y Commerson en ese momento, pues él era líder botánico y como era líder, se le daba como el permiso de nombrar a las plantas. Nombró muchas de ellas y aunque a James se le permitió nombrar algunas, pues ellos tienen como la clasificación. Ella le puso nombre a las plantas de Baretia. Baretia es un género y pues en honor a su apellido Baret, pero pues desafortunadamente tiempo después hubo una nueva clasificación y no se conservó ese nombre en la botánica. Aquí ya no es Baretia, sino que se cambió a Turraea, perdón si lo digo mal también, que también es en honor a un científico italiano que es Giorgio de la Turre. Tiempo después, en su tiempo de expedición, recolectó plantas en varios lugares de Sudamérica y también digamos en África, Río de Janeiro, el Estrecho de Magallanes, fue a Tahití, a la isla Mauricio y a Madagascar. Como les digo, pues para evitar que la acusaran, pues ella tenía como la excusa de que decía que la habían castrado, que unos piratas otomanos fueron y la volvieron un eunuco y pues muchas personas le creyeron. Además que tenía cierto respiro porque a Commerson se le asignó la cabina del capitán y en esa cabina había un baño privado, entonces ya pues le resultaba un alivio poder ir en privado y podía hacer pues sus necesidades sin que nadie le estuviera viendo ni diciendo que porque, no sé, no orinaba bien. En fin. También otra anécdota que cuentan es que una vez que pasan por el Ecuador hay como una especie de ritual que es donde los hombres se quitan la ropa y pues como que no estoy muy segura, no es muy clara la tradición, pero como que los bañan en un líquido, pues por el padre Neptuno, que es dios de los mares. Y pues la única que no se desnudó, evidentemente, fue Jan. En los textos, en los diarios, dicen que pues les pareció muy curioso eso, que fue la única persona que no se quitó la ropa. Pero tarde o temprano pues iban a descubrirla y aquí surgen dos teorías. Una dice que el capitán en su diario relató que fue descubierta mientras estaban en Tahití. Ahí se dice que los nativos fueron y la vieron, la descubrieron, se dieron cuenta de que pues ella no era un hombre, prácticamente sapearon y se reveló todo. La otra teoría fue que la tripulación fue la que se dio cuenta. En el caso de Tahití, pues los nativos del lugar, pues obviamente pues por el clima y todo no tenían tanta ropa, pues su cosmogonía eran un poco más, digamos, no tenían tanto tabú con la desnudez y pues no sé, algo ahí pasó, se dieron cuenta, percibieron tal vez en la forma de moverse de ella, no se sabe explícitamente qué pasó, pero fueron ellos los que se dieron cuenta. Otro también, pues lo de la tripulación, pues tanto tiempo estando con ella, empezaron como a ver de pronto ciertas maneras o ciertas formas de ser, ciertos comportamientos y pues probablemente también se dieron cuenta por eso. Cualquiera de las dos no se sabe cuál fue la verdadera. Y algunos biógrafos dicen que Jean fue incluso acorralada y violada y que fue abandonada junto a Commerson en la isla Mauricio. Esto no está del todo claro. Hay algunos diarios de la tripulación, no lo dicen explícitamente, sino que hablan como de metáfora, como que encontraron una concha y bueno, o sea, se puede como deducir. No dicen explícitamente pues que le hicieron eso a ella, tal vez entienden un poco cómo eran los hombres en esa época, cómo trataban a las mujeres, pues lo más probable es que ella haya sido de alguna forma ultrajada. También dicen que pues cuando descubrieron que ella era una mujer, la encerraron en su habitación y ya no le permitieron hacer las tareas que antes sí podía hacer y pues sí es un poco triste porque no le dieron como el respeto que se merecía. Como les digo, pues la abandonaron en la isla Mauricio junto con Commerson. También durante esa estancia, Commerson conocía con el gobernador que se llama Pierre Poivret. Él le dio asilo, le dio comida, le dio un refugio. Y después de esto, Jane y Commerson decidieron irse a un viaje a Madagascar. Se cuenta que Jane siguió siendo la ama de llaves de Commerson y Commerson en 1773 falleció. Él ya fallece y pues no tiene tierra, no tiene dónde quedarse, no tiene comida. Ella va y trabaja en un bar y comentan que después de eso, pues de trabajar en el bar, se conoce con un oficial de marina que se llama Jean Duvernet y el 17 de mayo de 1774, un año después de que fallece Commerson, se casa.
y ella completa su viaje de dar la vuelta al mundo, ya que ambos regresan a Francia. Fue allí donde se enteró que Commerson en su testamento la había nombrado su heredera y la convirtió en una mujer adinerada. En el testamento se especificaba ciertas cosas. En caso de que pues Commerson fallecía, se le daría a ella un apartamento compartido en París y como misión tenía recolectar toda la colección que Commerson tenía de historia natural, incluían las plantas prensadas que él tenía desde que era joven, afirmando pues también de que Commerson y Jane tenían una relación bastante fuerte y que confiaba completamente en ella de sus habilidades como botánica. Tú de la nada, tú no le pides a cualquiera que cuides tu colección más preciada, o sea, tiene que ser alguien enteramente de confianza de que sabe que va a hacer algo bien. Entonces, como les digo, sí se puede ver como esa relación que ellos tenían. Una década después, pues afortunadamente Jim recibe una pensión vitalicia y también recibe un reconocimiento por haber formado parte de la primera expedición francesa en dar la vuelta al mundo, lo cual es bastante impresionante dado la época, las condiciones, saber que pues ella no era una persona estudiada formalmente, tampoco era un hombre, eso me parece bastante importante destacar. Y en agosto, el 5 de agosto de 1807, a los 67 años, ella muere. Otros datos curiosos dentro de toda esta expedición, el gobierno francés le solicitó a esta expedición que encontraran una cochinilla del carmín, que es un insecto nativo de América. Este insecto es huésped como de los nopales, que son, pues para los que están escuchando el podcast, es como haz de cuenta un cactus planito. Y ahí vivían estas cochinillas y eran recolectadas para teñir de rojo las prendas. De hecho, en Gran Bretaña, con eso era lo que teñían sus prendas en los soldados, que eran llamados casacas rojas y Francia no quería quedarse atrás porque ese tono era muy difícil de conseguir. Y pues también como dato curioso, de hecho en Australia se llena de nopales porque el gobierno británico quiso cultivar pues las cochinillas allá en Australia, les pareció muy buena idea. Por desgracia, si quieren una historia completa de eso, pues díganmelo. Pero pues a grandes rasgos todo salió mal. También otra curiosidad es que sí existe un delfín blanco negro con negro precioso y él tiene el nombre de Delfín de Comercio gracias a esta expedición. También dice que solicitó el reconocimiento al Ministerio de Marina para que Jane recibiera su reconocimiento por ser la primera mujer en dar la vuelta al mundo y en la expedición francesa, fue el comandante Bougainville. Tiempo después, en el 2012, una especie de vid recibió el nombre de ella, Barret Solano Barretiae. Y 6 años después, la Unión Astronómica Internacional bautizó una cadena montañosa de Plutón con el nombre de Barret. Y bueno, ¿qué tal les pareció esta historia? Siento que es acá una novela. Si quieren saber más historias ambientales, sigan este canal, comenten, compartan. Muchas gracias por escucharme. Y también si quieren escuchar, no sé, la historia de Stephen King